lo pone al nivel de un maestro más, de un rabí más, de los tantos que había en Israel. ¿Se da cuenta que ya había bajado la percepción de quién era Jesús? Los otros 11 discípulos lo estaban teniendo como el Mesías, pero aquí había uno que lo tenía como el maestro. Ya había entrado Satanás en su vida. Ya lo había negociado por 30 monedas de plata. Pero igual, sabiendo que la traición ya estaba en su mente y en su corazón, Satanás ya gobernaba eso, ya lo había entregado, pero él seguía acercándose como si nada a Jesús. Había una película que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Esta podemos decir durmiendo y comiendo y viviendo con el enemigo. Por favor, no mire a su esposa. Me va siguiendo. Él seguía ahí. Y a pesar de eso, yo creo que Jesús esperaba que él se arrepintiera. Pero por eso le permitía comer. Si no decía, no, vos no, me acabas de entender. Jesús sabía todo. Yo creo que hasta el último momento él esperaba que Judas se arrepintiera sinceramente. Pero cuando vio que en su corazón, porque de la boca, nuestros labios, nuestra lengua, habla de la abundancia del corazón, y en la abundancia del corazón de Judas ya no era el Señor, era un maestro. Cuando escuchó maestro, y dijo, bueno, hacé lo que tienes que hacer. Judas, andá y hacé lo que tienes que hacer. Terminada la cena, escuche bien, Jesús subió a orar al monte de Getsemaní, a la prensa de los olivos, al monte, con el alma totalmente entristecida por lo que se venía, y creo que también estaba entristecida por Judas. Era el que comía de sus platos. Era el que le administraba la plata. Para que usted lo entienda, ¿a quién le daría a usted la plata que tiene? Para que se la tenga. A alguien de confianza. Hay gente que es amiga suya, pero usted no la daría. ¿Por qué? ¿Y por qué me la puede gastar? Bueno, pero después me la va a devolver. No sé cómo, pero no. Yo te hablo, ¿a quién le entregarías tu dinero? Yo creo que también estaba entristecido por esto. Y después de luchar en oración entre hacer su voluntad y la de Dios, y cuando termina rindiendo su voluntad para que la voluntad del Padre se haga, entonces Jesús empieza a bajar de Getsemaní y le dice, levántense, porque está cerca. Ponen ahí el versículo 46. Levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Él ya sabía lo que venía. Jesús no se escondió. Jesús se había preparado para este momento. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. Diga conmigo, todavía era uno de los 12. Porque aquí la Biblia me dice que todavía es uno de los 12. Y uno de los 12 no va a entrar. Uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare.
Ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús, miren lo que le va a decir, amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron, le echaron la mano y le prendieron. ¿Sabe qué le dice? Amigo. Mire, amigo es un nivel elevado. Según el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 15, nos va mostrando que llega un momento que Jesús dice, hay discípulos que son siervos, pero hay uno que yo los promuevo y los convierto en amigos, porque el amigo sabe lo que va a hacer su amigo. El siervo no sabe lo que va a hacer su amo. El amigo sí, porque hay más confianza. O sea que fíjense esta palabra amigo, no le dice ni siervo, dice amigo. O sea que estaba hablando que ya era una persona que debería estar madura. Alguien al quien Jesús le había dado su amistad y no la supo valorar. ¿Puedo hacer la pregunta ahí? Jesús a todos nosotros nos dio su amistad. ¿Cuántos de los que estamos aquí la valoramos? Ahora dice yo la valoro, pero sales y vives una vida y haces cosas como si no valoraras la amistad que Dios te da. Esa es la gente que no entra. Capítulo 27. Versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos una carga de conciencia, un arrepentimiento que no es para vida, es para muerte. Y hay mucha gente que no tiene una verdadera metanoia o un verdadero arrepentimiento, para que lo entiendan bien. Hay gente que se arrepiente porque dice, ay, sí, qué mal lo que hice, pero sigues haciéndolo. Sí, yo sé que no está bueno hacerlo, pero mi carne es débil, tenía ganas, se me presenta la oportunidad, lo volverías a hacer pero cuando hay un sincero arrepentimiento no lo volverías a hacer. Aquí hay alguien que no valoró la amistad de Jesús. Hay alguien que pensó en la amistad de Jesús por un interés. ¿Alguna vez has tenido gente que se acerque a vos por interés? ¿Y te has dado cuenta después cómo duele, ¿no? Que no hayan sido sinceros, especialmente en las áreas del amor, ¿no? Pero sí, interés. ¿Cómo terminó? Ahorcado, Dios mío, ahorcado. Llegó un momento en que ya era tarde, ni devolviendo la plata. Judas no entró. Judas no entró. Ahora pasamos a Pedro. Pedro
no le entra Satanás. A diferencia de Judas, Judas fue movido por un espíritu inmundo en sus acciones. Pero Pedro fue movido por su carne. Y a veces las cosas de la carne también nos pueden dejar afuera. Pedro estuvo a punto de quedar afuera. Pedro va a tener dos reacciones tremendas. Una de ellas es después de la cena del Señor y antes de Getsemaní. Yo le estoy poniéndole, marcándole. Después de la Santa Cena, de la primera cena, se pusieron a alabar y a cantar himnos. ¿Sabían eso, no? Versículo 30, Mateo 26, 30. Hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. O sea que después de cenar, cantaron himnos alabando al Señor. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cosa que pasó, porque si vos ves que al momento de la cruz solo estaba María Magdalena, un par más de mujeres y solo un discípulo, Juan. Pero iba a haber una dispersión. Por eso después iba a ir a buscar a sus discípulos, unos caminos a Emaús. Me está siguiendo, ¿no? Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Le está marcando un camino, le está diciendo: yo voy a resucitar, quédense tranquilos. Y voy a ir a Galilea. Y Pedro le responde: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Exaltó la carne. Jesús está diciendo una cosa y él le dice: aunque vos lo digas, yo voy a ser distinto. Yo voy a saber que voy a hacer de otra manera. La carne. La carne estaba ahí en los labios. La carne está en las acciones. Otro pasaje que sigue donde vamos a ver la carne es cuando Judas lo besa. Entonces se acercan para tomarlo a Jesús, para prenderlo, y Pedro saca una espada que tenía escondida y le corta la oreja a uno de estos que venían a prenderlo, que se llamaba Malco. ¿Se acuerdan, no? Entonces Jesús no dice: no hagas eso, no, con violencia no. Pone la mano sobre la oreja y le restaura la oreja, le sana la oreja que le habían cortado a este Malco. Otra vez le salta la carne. Reacciones carnales. Reaccionamos por nuestras emociones. Jesús le está diciendo: es necesario que pase esto, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, es necesario que yo muera, porque viene algo grande, yo ya me preparé en Getsemaní, esto es lo que va a pasar. Y él le dice: no, yo te voy a defender. ¿Alguna vez has dicho: yo nunca voy a traicionar a Jesús? Yo voy a servir al Señor. ¿Saben cuántos que hoy no están en la iglesia me dijeron eso? ¿Y saben cuántos de los que están fallaron? Todos hemos fallado. O me va a decir: desde que aceptó a Cristo en su corazón, usted no volvió a pecar. Todos.
La carne no juega malas pasadas. Entonces Jesús le dice, me vas a negar. Yo voy a defenderte. Pero llegado el momento, versículo 69, 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta lo vio otra y le dijo que estaba allí, tú estabas con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a ese hombre. Un poco después, acercándose por allí, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Diga conmigo, tu manera de hablar te descubre. Yo quiero saber si la manera de ustedes, cuando hablan en su casa, en la calle, a donde van, la gente se da cuenta que ustedes son cristianos. Su manera de hablar y de vivir hace que la gente diga, uy, este es cristiano. Porque miren, mirá esto que le dice, aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, ¿qué dijo? No, yo hablo mal las palabras, así que vete a la, y porque sos una y empezó a maldecir. Empezó a hablar mal, empezó a hablar malas palabras. Porque los cristianos no hablamos malas palabras. No sé si lo sabían. Nosotros hablamos palabras que bendicen, no palabras que hieren. Cuando uno te empieza a hablar palabras hirientes para hacerte doler, para hacerte herir, para hacerte enojar, ese no habla como cristiano. Hasta tu manera de hablar te descubre que eres de Jesús. Dijo, no, miren que hablo malas palabras, miren que cuento chistes verdes. Y empezó a jurar, en vano, porque los cristianos no juramos, ¿no? Y empezó a jurar, te juro por esta, te juro por aquella, te juro por aquellita. No conozco. Negó. Sí, lo habremos negado a Jesús, ¿no? Ahí estando delante de gente, por ahí en una fiesta. Che, pero vos sos evangélico. Sí, pero no tanto. Pero no mucho. ¿Y por qué vas a esa iglesia? Y porque va mi amiga. Y enseguida cantó el gallo. Diga conmigo, enseguida cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente.